ejemplo de potencial eléctrico plantea lo siguiente: determinar la distancia entre dos placas metálicas paralelas si al aplicar una diferencia de potencial de 100 volts entre ellas se produce un campo eléctrico de 700 volts sobre metros. Entonces tenemos estas dos placas eléctricas. Existe una diferencia de potencial de 100 volts y se genera una intensidad de campo eléctrico de 700 volts sobre metros. Me piden que determine la distancia a la cual se encuentran separadas. Los datos que tengo es la diferencia de potencial, la intensidad del campo eléctrico y la incógnita, que es la separación o la distancia a la cual se encuentran. La fórmula que emplearé es la de diferencia de potencial es igual a intensidad de campo eléctrico por la distancia. En los datos tenemos la diferencia de potencial y la intensidad, y lo que me piden es la distancia o separación, por lo cual de esta fórmula despejaré la distancia o separación, quedando de la siguiente forma: distancia es igual a diferencia de potencial sobre intensidad del campo eléctrico. Para poder entender este ejemplo, necesitamos entender que las unidades de intensidad de campo eléctrico pueden ser en volts sobre metros o newton sobre coulomb, que son las unidades que hemos estado manejando. Son unidades equivalentes. ¿Por qué? Bueno, es importante recordar que los volts son unidades que se obtienen de dividir joules sobre coulomb, es decir, energía potencial sobre carga eléctrica. Los joules, que son unidades de energía potencial, se obtienen cuando multiplicamos newtons por metro. Entonces, si nosotros sustituimos los newton por metro sobre coulomb, en lugar de poner los volts, podremos cancelar las unidades metros, quedando unidades equivalentes que son newton sobre coulomb. Entonces, de esta forma demostramos que son unidades equivalentes. Continuando con el ejemplo, vamos a sustituir ahora en la fórmula despejada los datos que tenemos: la diferencia de potencial, que son 100 volts, sobre la intensidad del campo eléctrico. Hacemos la operación indicada y nos da como resultado que la separación de las placas es 0.1428 metros. Y de esta forma damos respuesta a la pregunta que se hace en este ejemplo.